entonces una respuesta protectora de los tejidos vascularizados frente a las infecciones y frente a toda sustancia extraña. Incluso, como habíamos dicho, la necrosis se acompaña de inflamación. Se da en los tejidos vascularizados porque se produce a través de las células y las moléculas que circulan en la sangre que hacen posible que lleguen a ese lugar donde hay sustancias extrañas, que como dijimos puede ser una espina, que no es una infección, sino que es un trozo de madera, puede ser una infección, puede ser la picadura de un insecto, el aguijón, por ejemplo, de una abeja, o puede ser una zona que hay una herida y hay muerte celular. Entonces, para que lleguen las células y las moléculas, se tiene que dilatar el vaso sanguíneo para que llegue al lugar, y lo que tratan las células y estas moléculas es eliminar esas sustancias extrañas. El proceso inflamatorio tiene diferentes etapas. Primero, reconocer que hay un agente agresor o algo extraño. Los leucocitos y proteínas plasmáticas, ustedes saben que los leucocitos son los glóbulos blancos, son reclutadas, o sea, se les avisa que está este proceso y pasan a la circulación y al lugar de la lesión. Estas células y proteínas son activadas para eliminar las sustancias lesivas, y una vez que concluye el proceso hay un control, se frena la reacción, porque si no el proceso inflamatorio culmina destruyendo tejido sano. Posteriormente se da la reparación de esta zona lesionada. Vamos a ponerlo en modo presentación para que se vea mejor. Entonces, los componentes de la reacción inflamatoria, como dijimos, son los vasos sanguíneos. No se olviden que la piel no tiene vasos sanguíneos, que los vasos están en la dermis, por ejemplo, o sea, la epidermis no tiene vasos sanguíneos. Los vasos están en la dermis, en la piel, o en la lámina propia, en las mucosas. Estos vasos se dilatan, aumenta su permeabilidad y su endotelio se activa. O sea que participan los vasos sanguíneos y el endotelio. También participan los leucocitos, que son células que fagocitan, o sea, engullen, dentro de los cuales tenemos los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, que son los que forman el pus. Les voy a pedir que silencien las cámaras, por favor, el micrófono, si no lo desactivo yo. Ahí está. Los eosinófilos, que están presentes en las reacciones alérgicas y también en las infectaciones parasitarias. Y también tenemos los leucocitos mononucleares. Los polimorfonucleares serían los polimorfonucleares tienen núcleos multilobulados y los mononucleares tienen un solo núcleo grande. Estos monocitos no son activos en la circulación, sino que se activan en los tejidos. Y también están presentes en los tejidos de por sí. En los tejidos hay monocitos que no están en los vasos sanguíneos, sino en los tejidos. También tenemos células dendríticas, células de la inmunidad celular y humoral, que son las que producen los linfocitos T, que produce la inmunidad celular, y B, que produce la inmunidad humoral mediada por anticuerpos. Esto me imagino que ya lo traen de anatomofisiología. Y dentro de las proteínas, lo que voy a tener son el complemento, proteínas plasmáticas, la mayoría sintetizadas en el hígado. Las del complemento son enzimas que amplifican, que aumentan la respuesta inflamatoria. Tenemos las cininas, la histamina, muy importante en las reacciones alérgicas.
en el asma, por ejemplo, las prostaglandinas que derivan de las membranas plasmáticas, y sabemos que hay medicamentos antiprostaglandínicos, o sea que bloquean, que son antiinflamatorios, porque bloquean la síntesis de prostaglandinas. Los leucotrienos, que son mediadores de reacciones vasculares, todos estos entonces son inhibidos por los antiinflamatorios, los medicamentos antiinflamatorios que hay muchos en el mercado. La inflamación se acompaña de daño, no solamente se daña, se trata de eliminar el agente extraño, sino que también se puede dañar tejido sano, por eso siempre hay un elemento que el mismo cuerpo tiene que trata de limitar y de restituir esta zona para evitar el daño en el tejido sano. En algunas situaciones la inflamación se convierte en una causa de la enfermedad porque es cuando se dirige contra los propios tejidos en las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad muy conocida autoinmune es el lupus, también ciertas formas de diabetes son autoinmunes, la artritis reumatoidea, o bien también producen daño cuando se generan contrarreacciones contra sustancias que no son perjudiciales, por ejemplo el polen, el polvillo, en el caso de las reacciones alérgicas. La inflamación puede ser local o sistémica, se acompaña entonces de síntomas locales y de síntomas generales o sistémicos. La mayoría de las reacciones inflamatorias permanece localizada, por ejemplo las anginas con placas, pero a veces estas anginas cuando no son tratadas se generalizan y se produce una sepsis, como parte del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es muy conocido especialmente en este momento porque muchas veces se asocia al COVID-19. Entonces acá vemos, por ejemplo, lo más habitual es cuando uno se clava una astilla o un pedacito de vidrio, que vemos que se forma como una lesión inflamatoria localizada que en el centro tiene el cuerpo extraño. Todo esto es generado en parte por células locales que ya están, dijimos que hay fagocitos que están en la zona, que en realidad son monocitos que se han dirigido a esta zona y que se quedan en la dermis de la piel. Esta sería la piel, ¿no es cierto? Tenemos la epidermis, tenemos la dermis y la hipodermis. Y tenemos los vasos sanguíneos. Los mastocitos son células también derivadas del tejido conectivo que se encuentran próximos a los... pido por favor que silencien los micrófonos porque si no, no se escucha. Profe, ¿qué era la pus? ¿Cómo? Usted había mencionado la pus. ¿Qué era la pus? Sí, es el pus. El pus. El pus. El pus, bueno, vos has visto pus o has tenido, seguro. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo ves? ¿De qué color? Es todo blanco. Sí, blanco o amarillo también. Eso porque es una sustancia que está formada por células muertas y dentro de ellas muchos glóbulos blancos. En especial los polimorfonucleares neutrófilos, que cuando fagocitan, ellos van y fagocitan esta sustancia extraña y la tratan de destruir cuando la unen a su lisosoma. Acuérdense que se forma el fagosoma, que después se une al lisosoma, pero en ese proceso mueren ellos también. Mueren una vez que concluyen por apoptosis. Eso es habitual en los polimorfonucleares neutrófilos y forman el pus, que es esta sustancia que resulta de una reacción a ya sea un cuerpo extraño o bien a veces hay gérmenes que producen pus que se llaman, por eso se llaman gérmenes piógenos, porque producen pus.
por ejemplo, el estafilococo o el estreptococo. El estafilococo es el causante de los abscesos, de las dermatitis purulentas que podemos ver porque está en la superficie de la piel, y el estreptococo es el que produce la angina con placa. Entonces, Profe, sí. cuando, o sea, si está el pus, ¿sería también una infección? Por eso te estoy diciendo, o es por una causa infecciosa, por los gérmenes piógenos que les dije, los más frecuentes son el estafilococo y el estreptococo, o bien como una reacción a un cuerpo extraño. A veces ven secreción purulenta en un punto, en una persona que hace reacciones a los puntos, que no necesariamente es infecciosa, sino que como es un cuerpo extraño, los polimorfonucleares neutrófilos van ahí a destruir esta sustancia extraña que el cuerpo no la reconoce y mueren y producen pus. El absceso tiene pus y es causado por agentes piógenos o por bacterias, pero es una reacción delimitada, o sea, se trata de evitar. ¿Qué se trata de evitar con estas reacciones? Que los gérmenes lleguen a la sangre, porque en ese caso, por ejemplo, una angina pultácea o una angina con placas, que es causada por el estreptococo, vieron que se les aumentan los ganglios también, esto lo vamos a ver en inmunidad. Lo que trata la reacción inflamatoria es evitar que la bacteria llegue a la sangre. Pero si no se trata, esa angina con placa puede llegar a la sangre y ahí produce una sepsis o una septicemia. Entonces, fíjense acá muestra cómo la histamina es un mediador, cómo van, además de los macrófagos que ya están en el tejido, acá en el tejido conectivo por debajo del epidermis, cómo van también los polimorfonucleares, estos son glóbulos rojos, los neutrófilos, cómo se mueven, se pegan al endotelio y después salen al lugar donde está ese agente extraño. Acá vemos otro mediador, que son los leucotrienos. Todos estos mediadores lo que hacen es favorecer esta reacción para evitar que el agente llegue a la sangre. Acá lo vemos un poco más detallado, vemos la epidermis, vemos los macrófagos presentes en la dermis. Este sería el macrófago, ven cómo fagocita la sustancia extraña que se ha metido. Esta es una célula dendrítica, que es una especie de macrófago que le presenta el cuerpo extraño a los linfocitos, y este es un mastocito, que decíamos que es muy frecuente en las reacciones alérgicas. El vaso sanguíneo se dilata, aumenta su permeabilidad, y salen las proteínas, que son los mediadores, aminas, citocinas, y también salen los neutrófilos, o granulocitos también se llaman, en primera instancia. Posteriormente salen los monocitos, que se activan afuera de los vasos sanguíneos. Los neutrófilos están activos adentro, ya siempre, mientras que los monocitos se activan fuera de los vasos sanguíneos, salen los mediadores de la inflamación, y todo esto gracias al aumento de la permeabilidad vascular. O sea, se separan las células endoteliales, porque el endotelio también se activa, y salen para eliminar las sustancias extrañas, el tejido muerto, los microbios. Una vez que este proceso se limita o se prolonga en el tiempo, se genera una cicatrización que trata de reparar la zona lesionada a través de los fibroblastos, o sea, de la fibrosis, que es lo que me forma la cicatriz. No sé quién. Recuerden el proceso inflamatorio, lo que se llama la tétrada de Celso. Celso era el que la describió, que son 4 signos, que si ustedes piensan si han tenido una inflamación, es fácil acordarse. Tenemos eritema, o sea, color rojo, que se produce por la vasodilatación y el aumento del flujo sanguíneo en el lugar, para que vayan todos los medios de defensa al lugar.
células, proteínas, etc. El tumor o hinchazón, hoy casi no se dice tumor porque da la sensación de cáncer, pero sí hinchazón, edema. ¿Por qué? Lo primero que dijo, ¿lo puede repetir, por favor? Eritema. Eritema, color rojo, por vasodilatación. Tumor o hinchazón es aumento de permeabilidad vascular, sale líquido, se hincha. Calor también con el eritema es por la vasodilatación porque el calor me lo da la sangre. Y dolor por estimulación por estas sustancias que salen de la sangre, sobre todo las prostaglandinas o las cininas, de las terminaciones nerviosas. Eso, el dolor, la hinchazón, me va a producir una pérdida de la función. Habitualmente cuando haya dolor, uno inmoviliza el lugar para que no le duela. Entonces hay una pérdida de función del lugar inflamado. Acá vemos las diferencias entre la inflamación aguda y crónica. La aguda, todo lo agudo es rápido, se produce en minutos, en horas. Predomina un infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos. Hay una lesión leve y que se resuelve espontáneamente y tiene muchos síntomas sistémicos, o sea, se acompaña de fiebre, decaimiento, anorexia. Por ejemplo, piensen ustedes en una gripe, una angina, van a tener todas estas manifestaciones. El proceso crónico ya lleva más días, a veces meses. En la zona inflamada ya no predominan los neutrófilos, sino los monocitos. Hay linfocitos, porque muchas veces hay respuesta inmunitaria. A menudo es grave y progresiva, y los síntomas son bastante solapados. Por ahí hay un poco de pérdida de peso o disminución del apetito, pero no es tan pronunciado como en el proceso agudo. Entonces, dentro de los trastornos agudos, tenemos, por ejemplo, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esto lo vemos por ahí. Ahora la dificultad respiratoria del COVID, por ejemplo, que inmediatamente la persona tiene síntomas de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son los síntomas? Y la persona tiene una disnea, dificultad para respirar, tiene uso de músculos respiratorios accesorios, entonces va a tener tiraje, taquipnea, por supuesto, quejido. En el pulmón, en ese caso, va a haber muchos neutrófilos en los vasos pulmonares. Acuérdense, las arteriolas, las vénulas, los capilares. Perdón, profesora. Sí. Perdón. Dijo recién algo de tiraje, no entendí eso. El tiraje, ¿qué es un medio? sí. El tiraje, vos mirás el tórax de la persona y ves que se le hunden las costillas, se le hunde a nivel de las clavículas, a nivel supraclavicular, supraesternal. La notás como que está respirando con dificultad, porque se ponen en marcha los músculos respiratorios accesorios. Ese es el tiraje. También puede ser por asma, en la crisis asmática también tengo tiraje, tengo sibilancias, una gran disnea. La disnea es cuando el paciente le dice me falta el aire, le cuesta, en el caso del asma le cuesta sacar el aire, y las células implicadas en el asma son los polimorfonucleares eosinófilos y los anticuerpos IgE. La glomerulonefritis es una inflamación de los glomérulos renales que se produce por reacciones de anticuerpos contra los componentes del glomérulo. Esto es una reacción autoinmune, y en esa vamos a tener neutrófilos y monocitos. Y el shock séptico, que es mediado por las citocinas. Todo esto es agudo. Crónicos, tengo artritis, donde voy a tener linfocitos y macrófagos y anticuerpos. El asma es un proceso que tiene crisis agudas, pero es un proceso crónico que está por mucho tiempo. Siempre está, los que participan son los polimorfonucleares eosinófilos y anticuerpos IgE,
La ateroesclerosis es un proceso de inflamación crónica donde hay macrófagos y linfocitos, y la fibrosis pulmonar, que por ahí es secuela de procesos respiratorios o agudos que se cronifican porque se prolongan una inflamación crónica, y a veces es inmunológica. La etiología, entonces dijimos infecciones, bacterias, virus, parásitos, las toxinas, la presencia de necrosis tisular, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, porque hay necrosis a nivel de las fibras musculares cardíacas, traumatismos, alguna lesión física, politrauma, los accidentes de autos, por ejemplo, las caídas, químicos, quemaduras, exposiciones a radiaciones, sustancias químicas, las quemaduras térmicas, las electrocuciones. Estas células necróticas liberan sustancias que producen inflamación. Acuérdense que la necrosis siempre se acompaña de reacción inflamatoria. Cuerpos extraños externos, astillas, espinas, suciedad, suturas, por lesión tisular traumática o porque transportan microorganismos, o sea, no siempre están infectadas, a veces es por el trauma. Sustancias endógenas, el ácido úrico que me produce la gota, el colesterol que produce ateroesclerosis, y lípidos en los síndromes metabólicos, por ejemplo, la obesidad. El hiperobeso es un paciente de riesgo porque el tejido adiposo suscita reacciones inflamatorias porque libera gran cantidad de mediadores inflamatorios. También están presentes las reacciones inmunitarias o de hipersensibilidad autoinmunes por autoanticuerpos y alergias contra antígenos ambientales o microbios con inflamación crónica mediada por los linfocitos T. Esas serían las causas de la inflamación crónica. En la inflamación aguda, entonces dijimos rubor y calor por los cambios vasculares, la dilatación de los vasos, por la histamina, que aumenta el flujo sanguíneo, que es liberada sobre todo por los mastocitos. Esto produce congestión vascular, que es el flujo lento de la sangre, y el enrojecimiento, el eritema. Esto permite que los neutrófilos lleguen al lugar, los neutrófilos se van moviendo, se adhieren al endotelio y luego migran al sitio de la lesión y se activan. El tumor y edema es por aumento de la permeabilidad vascular con salida de líquidos, leucocitos y proteínas plasmáticas fuera de la circulación, esto se llama exudado. Y el dolor es por estimulación de las terminaciones nerviosas, ya dijimos, pus es un exudado inflamatorio rico en leucocitos, especialmente neutrófilos, resto de células muertas y microbios. Entonces acá tenemos, a nivel de la microcirculación, supónganse ustedes que tengan la arteriola, el capilar y la vénula. Normalmente la sangre circula adentro de los vasos sanguíneos. Circulan los glóbulos rojos, la parte media, con todas las células, y también tenemos el plasma y las proteínas del plasma sanguíneo. Acá tengo el endotelio. Esto, ¿por qué no salen las sustancias habitualmente? Porque hay un equilibrio entre una presión hidrostática que saca el líquido y una oncótica que lo ingresa. ¿Qué líquido sale en el extremo arteriolar? El líquido que lleva el oxígeno y las sustancias nutritivas, la glucosa, por ejemplo, los aminoácidos, los lípidos, que van a ir a la célula y que los va a utilizar para obtener energía. Ese líquido sale en el extremo arteriolar porque la presión hidrostática, o sea, la presión que está en el torrente sanguíneo, que ustedes la miden a nivel de la arteria radial, esa presión es la que tiende a sacar el líquido del extremo capilar próximo a la arteriola.
Mientras que hay otra presión, que es la presión que ejercen las proteínas del plasma sanguíneo, especialmente la albúmina, que es una proteína sintetizada por el hígado. Esta proteína mantiene el líquido adentro. Pero ¿qué pasa? En el extremo arteriolar la hidrostática es mayor que la de la albúmina, entonces el líquido sale. Va a la célula, es empleado para la obtención de energía, y este líquido que salió después retorna a la sangre en el extremo venular, porque allí la presión hidrostática es inferior a la presión osmótica o oncótica de las proteínas. Este líquido que retorna es el líquido que lleva desechos, que lleva CO2 y que va a ir por la circulación para eliminarse por el pulmón o por el riñón. Ese es el equilibrio que existe en todos los capilares. Cuando este equilibrio se rompe, se produce el edema, el trasudado, que sale de los vasos sanguíneos. Hay un aumento del líquido entre las células, del líquido intersticial, que no retornó a los vasos sanguíneos. ¿En qué situaciones se produce el edema? Que ustedes lo ven por ahí en las zonas declives del cuerpo, que se visualiza a través del godet, o que a veces está también en el líquido extracelular del pulmón, y yo tengo un edema pulmonar. ¿Por qué se puede producir? Por dos motivos. O porque la presión hidrostática está muy alta y siempre supera a la presión oncótica, entonces esta no alcanza a traer el líquido al interior del vaso. ¿En qué situaciones se produce esto? Y en los casos de hipertensión o en los casos de insuficiencia cardíaca congestiva, en donde voy a tener una presión alta porque el corazón no se vacía bien, porque se contrae de manera muy débil. Entonces la sangre se va acumulando en el torrente sanguíneo, se acumula en las venas pulmonares, en los capilares pulmonares, entonces voy a tener edema pulmonar. Ustedes vieron que la insuficiencia cardíaca, y a eso va una de las preguntas, uno de los casos, Francisco, que el que tiene insuficiencia cardíaca, el paciente tiene edema pulmonar, entonces tiene taquipnea, tiene ortopnea, que le llamamos, o sea, no puede dormir si no es con almohadas, o sea, tiene que dormir semisentado, o bien abre la ventana porque le falta el aire. Ese edema pulmonar es producido por un aumento de la presión hidrostática, que supera en todo momento a la presión de las proteínas, entonces el líquido está afuera de los vasos. Y por eso muchas veces a estos pacientes se le da un diurético para que elimine este exceso de líquido. Otro motivo por el cual puedo tener el trasudado es que las proteínas estén bajas, las albúminas estén bajas, ya sea porque no se sintetiza, porque hay una falla hepática o porque se pierde mucho por riñón, entonces no va a retener el líquido y el paciente va a tener edemas. Este es un tipo de trasudado o exudado que se caracteriza porque no tiene leucocitos y tiene bajo contenido de proteína, este líquido que está fuera del vaso. En cambio, en el exudado es otra situación. El exudado ya se da en procesos inflamatorios infecciosos, o bien que hay muchas células necróticas, o sea, se da en los procesos inflamatorios, en donde tengo un aumento de la permeabilidad vascular y salida de líquidos y proteínas afuera del vaso. Esto muchas veces se acompaña, generalmente se diferencia del trasudado porque tiene un aumento de proteínas y aumento de leucocitos. Este sería el exudado. Por ejemplo, lo podemos tener en una celulitis, en un absceso, donde yo tengo líquido fuera de los vasos, pero tienen muchas proteínas y el aumento de la permeabilidad vascular trata de llevar a los leucocitos afuera de los vasos
para que puedan llegar a fagocitar las sustancias extrañas. Esto está mostrando en esta diapositiva que se da normalmente en una circulación donde yo no tengo ningún proceso inflamatorio. Vamos a ver que tengo un endotelio continuo en el interior del vaso. Estas son células epiteliales planas, bien unidas entre sí, que los glóbulos blancos circulan en la parte central del vaso junto a las proteínas plasmáticas. Y tengo como elemento líquido en la sangre el plasma. Cuando yo tengo un proceso inflamatorio, estas células endoteliales se van a retraer y van a dejar como espacios, estos inducidos sobre todo por la histamina y otros mediadores, y va a entrar a salir el líquido, las proteínas y los leucocitos afuera del vaso. Esto se da en los procesos inflamatorios, infecciosos, también en los alérgicos. Si ustedes vieron alguna vez una urticaria, no sé si han visto, se forman abones, se forman ronchas. Esas ronchas que son hinchazones y pican y están rojas y calientes, se forman por este proceso. Yo voy a tener salida de leucocito, en ese caso en las reacciones alérgicas tengo eosinófilos, y tengo líquido, por eso el paciente va a tener estas ronchas, se le edematizan incluso los párpados, y es mediado por la histamina. Entonces en estas reacciones siempre se dan antihistamínicos para tratar de revertir esta situación, que se produce generalmente en las reacciones alérgicas. También puede ocurrir que haya lesiones endoteliales, ya sea por quemaduras, donde ya hay daño por el calor, el excesivo calor, o bien el frío también produce quemaduras, o bien por ciertas toxinas bacterianas. Ahí se lesiona el endotelio. En este caso, este endotelio, que normalmente es liso, continuo, que está uno unido al lado del otro, en estas situaciones se activa y favorece todas estas reacciones inflamatorias para tratar de atacar la noxa o el agente que la ha producido. También vemos que participan los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. ¿Por qué? Porque ese exceso de líquido que está fuera del vaso sanguíneo normalmente pasa a los vasos linfáticos y luego retorna a la circulación venosa, pero a veces cuando la salida de líquido es muy intensa, estos vasos y los ganglios también son saturados, entonces van a ver ustedes aumento del tamaño de los ganglios, incluso dolor, porque forman parte de toda la reacción inflamatoria. Acá les muestra más o menos cómo es el reclutamiento, o sea, cómo los neutrófilos y macrófagos salen, esto ya más o menos lo vimos. Normalmente están circulando en el centro del vaso sanguíneo, en el centro del flujo sanguíneo, pero cuando pasa algo, cuando hay un microbio o hay una proteína extraña, inmediatamente se da una señal, se activa el endotelio y se empiezan a separar las células endoteliales y empiezan a pegotearse los neutrófilos hasta que salen para ir a atacar esta lesión. Todo ese proceso es mediado por estas proteínas, no hace falta que se acuerden todas esas proteínas, que están presentes en el endotelio y presentes también en el plasma. Un poco los procesos de quimiotaxis. La quimiotaxis es la atracción del leucocito al sitio donde tiene que ir a cumplir sus funciones. Es ejercida por estos mediadores. Y también lo que es la opsonización, que es como condimentar, digamos, el germen o la sustancia extraña para que este leucocito vaya más rápido y lo fagocite y lo trate de eliminar. Estas lesiones en que se activan los leucocitos
pueden llevar a dañar tejidos normales como parte de una reacción de defensa contra las infecciones, por ejemplo, en infecciones difíciles de erradicar. Ustedes vieron que, por un lado, la tuberculosis, por el otro virosis, en este caso el COVID, esta reacción defensiva muchas veces genera una respuesta inflamatoria que, por atacar los gérmenes, daña el tejido normal. Esa es un poco la fisiopatogenia de la neumonía por COVID y que es el fundamento por el cual se usan antiinflamatorios como el ibuprofeno o se usan corticoides para tratar de eliminar, de limitar esta respuesta inflamatoria y evitar el daño de los tejidos, incluso anticoagulantes, porque ya vamos a ver que la respuesta inflamatoria está muy relacionada con las reacciones de coagulación. También están presentes cuando la respuesta inflamatoria se dirige contra los tejidos de la persona enferma, en las enfermedades autoinmunes, o bien en las reacciones alérgicas, o sea, la persona experimenta una reacción excesiva contra sustancias ambientales que son inofensivas. La inflamación aguda se limita, y acá tenemos la apoptosis, ¿ven? Una vez que los neutrófilos cumplieron su función, mueren por apoptosis. ¿Por qué? Porque si no seguirían destruyendo células. Entonces es una limitación, es una muerte programada desde el núcleo del neutrófilo que sucumbe y forma el pus. Y también es limitada por algunos mediadores antiinflamatorios, que no viene al caso que los recuerden, yo les puse el nombre, pero sepamos siempre que yo tengo mediadores proinflamatorios y mediadores antiinflamatorios para tratar de establecer un equilibrio. Las sustancias que participan en la reacción inflamatoria son la histamina, por eso se usan los antihistamínicos, la serotonina, productos lipídicos de la membrana celular que derivan del colesterol, ahí tengo las prostaglandinas, los leucotrienos, citocinas y productos de activación del complemento. Estas sustancias, ¿por quiénes son secretadas? Por los glóbulos blancos, por las células del endotelio vascular, por las plaquetas, o son proteínas directamente que están en el plasma, como el sistema del complemento, que son secretadas por el hígado y que circulan en el plasma en forma inactiva. Son activados ante estímulos inflamatorios, o sea, todas estas sustancias se ponen en marcha cuando yo puedo tener microbios que han llegado a estimularlos, células extrañas o muerte celular. Y por supuesto son frenadas por las sustancias antiinflamatorias. Todas funcionan como cascada, o sea que un mediador estimula al otro y así amplifica o contrarresta la lesión. Así tenemos los mediadores, por ejemplo, la histamina, que es secretada por los mastocitos, los basófilos, polimorfonucleares basófilos y las plaquetas, que producen dilatación arteriolar, aumento de la permeabilidad en vénulas y activación endotelial. La serotonina, secretadas por las plaquetas, células neuroendocrinas del tubo digestivo, que producen vasoconstricción en la coagulación, prostaglandinas que derivan del ácido araquidónico por acción de las fosfolipasas, por la enzima ciclooxigenasa, que es inhibida por los antiinflamatorios AINE, como por ejemplo el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico. ¿Quiénes secretan prostaglandina? Los mastocitos, los leucocitos. O sea, ven que todas estas células secretan todas estas sustancias. ¿Qué producen las prostaglandinas? Vasodilatación, dolor, producen la fiebre, contracción del músculo uterino, por eso la prostaglandina se emplea en el aborto, para inducir el aborto, y broncoconstricción. Los leucotrienos, derivados del ácido araquidónico también, pero por acción de la lipooxigenasa, también la secretan mastocitos y leucocitos, y lo que producen es aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis,
acuérdense que es la atracción de los macrófagos, adhesión, activación de leucocitos y broncoespasmo. Tenemos las citocinas, el factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 a la 6, también secretada por las células macrófagos, células endoteliales y mastocitos, que producen activación endotelial y leucocitaria y síntomas sistémicos como fiebre, hipotensión, shock, alteraciones metabólicas. Tengo quimiosinas secretadas por los leucocitos que producen quimiotaxis. El complemento presente en el plasma, proteínas sintetizadas por el hígado que circulan inactivadas, que producen, amplifican toda la reacción inflamatoria. Y las cininas, que también son sintetizadas por el hígado y que producen aumento de la permeabilidad, contracción del músculo liso, vasodilatación y dolor. Entonces, por eso se usan los antiinflamatorios en estas reacciones, en las reacciones inflamatorias muy intensas, en la fiebre, usamos el ibuprofeno, el ácido acetil salicílico ya casi no se usa. Estos inhiben la síntesis de prostaglandinas porque inhiben la ciclooxigenasa. Los esteroides o los corticoides, que son potentes, antiinflamatorios, pero tienen muchos efectos colaterales, y los antagonistas de receptores leucotrienos, que es el montelukast, que se usa en las reacciones alérgicas, especialmente la alergia al polvillo, las rinitis crónicas, que son lo que se llama la fiebre del heno, que se presenta en primavera y en otoño. ¿Qué patrones inflamatorios yo tengo en la inflamación aguda? Puedo tener una inflamación serosa. Cuando yo hablo de seroso, es un líquido que tiene bajo contenido de células. No es el pus, que es bien blanco o amarillo. En este caso el líquido es transparente. Bajo contenido de células, que puede estar en la piel, como vemos acá, ampollitas. Acá es la microscopía, que se ve la solución de continuidad. O sea que hay necrosis celular y hay un aumento del líquido extravascular, y cuando está presente en los espacios recubiertos por peritoneo, pleuropericardio, me va a producir el derrame pleural, el hidroperitoneo o ascitis, derrame pericárdico, o edema articular en el caso de las articulaciones. Disculpen, María, ¿me escucha? Sí. Esa ampollita que usted estaba viendo y que estaba explicando, ¿es producida por algo interno del cuerpo o por un agente externo? Por ejemplo, cuando tomamos sol, a veces aparecen esas ampollas o parecidas a esas. Claro, bien. Está bien lo que decís. En las quemaduras aparecen estas ampollas. Cuando vos tomas mucho sol y aparece la ampolla, pues se te fue la mano. O sea, ya ahí hay lesión, ¿no? También por calor, cuando te quemás con una plancha, también te puede aparecer una ampolla. También se producen, cuando te pica un insecto y tenés una reacción a la toxina del insecto, podés tener una ampollita. O sea, es reacción a un estímulo externo que puede ser físico, puede ser infeccioso. Por ahí la varicela se acompaña de este tipo de vesiculitas, ¿no? La varicela es una pápula con se dice que es como el rocío en el pétalo de una rosa. Y se producen por este tipo de reacción, ¿no? Es líquido ceroso, porque no es pus, es una agüita que sale. Es, por supuesto, una reacción inflamatoria ante un estímulo que me produjo necrosis epidérmica, o sea, en el epitelio. La inflamación fibrinosa se produce ya cuando hay mayor permeabilidad, aumenta más la permeabilidad vascular y sale el fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína coagulatoria de la coagulación, ¿no? Que forma la fibrina. Vemos que la inflamación está muy relacionada con la coagulación. ¿Y a dónde está presente esto? Muchas veces en neumonías que se acompañan de inflamaciones de las serosas, o sea, de la pleura, de las meningitis o del pericardio,
puede acompañarse de un exudado con fibrina, que muchas veces si no se elimina es todo un problema esto, porque me puede favorecer la fibrosis. Entonces en los derrames pleurales que tienen gran cantidad de fibrina, a veces se forma cicatrización fibrosa y la pleura se pone rígida y el pulmón no se expande bien. Es todo un problema de complicación de estas reacciones inflamatorias que en este caso la mayoría son de causa infecciosa, ¿no? El neumococo, por ejemplo, producía en su momento, ahora gracias a las vacunas es una excepción, derrames pleurales con mucha fibrina, que es una proteína que tiene color blanco. Acá esta es una pericarditis, o sea, una inflamación del pericardio, que se acompañó de mucho exudado de fibrina y que lleva a una fibrosis pericárdica, que es una complicación de las pericarditis. No necesariamente tiene que ver esto con un infarto, por ejemplo, sino que es una inflamación del pericardio, o sea, de la serosa que envuelve al corazón. Por ahí está presente en la fiebre reumática este tipo de pericarditis, que es una reacción al estreptococo, a la bacteria de las anginas. Antes era muy común porque no se trataban bien las anginas con antibióticos, entonces la fiebre reumática era una complicación de la angina cutácea. Y a veces se acompañaba endocarditis o pericarditis. Después tengo la inflamación purulenta. Perdón, nuevamente. Entonces, lo que es inflamación fibrinosa se dan en las capas. Por ejemplo, en lo que es la meninge, eso que vos claro, sí, eso que vos le se dan en llamás la capa capa, de lo que es el cerebro. bien, eso que vos le llamás capa se llama membrana Las serosa. membranas. Serosa. Sí. Te lo aclaro porque, bueno, estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, las vísceras están cubiertas, el pulmón, los intestinos, el corazón, el encéfalo y la médula espinal, por serosas, que son como membranas, que en el caso del sistema nervioso son las meninges, en el caso del corazón es el pericardio, en el caso del pulmón es la pleura, y en el caso del abdomen es el peritoneo. Todas las serosas son tejidos, son membranas, son capas que revisten las vísceras y que están formadas por una capita chiquita de tejido epitelial que asienta sobre la membrana basal y un poquito de tejido conectivo, que son verdaderas membranas. Si ustedes alguna vez vieron una molleja o el pulmón o el mismo corazón, le sacan una pielcita que las cubre. Esa es la serosa, que tiene una hoja visceral y una hoja parietal. Es importante que lo sepan porque en esas serosas hay un espacio virtual que lleva a que las dos membranas que la forman, la hoja visceral y parietal, se deslicen una sobre la otra, pero en ese espacio se puede acumular líquido y producir en el pulmón un derrame pleural, que puede ser seroso y no tener proteínas, no ser de causa infecciosa, sino por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática por insuficiencia cardíaca, pero ese líquido va a limitar el movimiento del pulmón, entonces el paciente va a tener síntomas de dificultad respiratoria. O puede acumularse exudado purulento y ser un derrame pleural purulento, que hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque el paciente está muy mal, entonces en ese caso hay que sacarlo porque ese puede acompañarse a veces de fibrosis, que era lo que yo les decía recién, porque también tiene fibrina. O puede ocuparse con aire cuando se rompe el pulmón y producir un neumotórax. Entonces, por eso es importante que sepan lo que son estas serosas, porque se van a encontrar en la práctica con problemas a este nivel. No sé si quedó claro lo que es una serosa. Sí, gracias. Sí, porque yo por ahí tengo que retomar anatomofisiología, pues si no entienden eso, menos entienden esto.
La inflamación purulenta es pus. Ya dijimos lo que es pus, así que me parece que no lo vamos a repetir. Y bueno, las bacterias piógenas, ya dijimos, estafilococo, estreptococo, el estáfilo que produce los abscesos, las infecciones de piel, es un germen muy común, sobre todo el coagulasa negativo en este momento, en las terapias, contamina la piel de los pacientes y está presente en las manos de las personas, por eso hay que lavarse bien las manos porque lo metemos a través de las vías endovenosas. Y el estreptococo, que es el germen, el más conocido, es el de las anginas pultáceas o anginas con placas. También hay uno que se da a nivel genital, que lo vamos a ver en neonatología. Los abscesos, acumulaciones localizadas de pus en tejidos, en órganos o en espacios delimitados, o sea, lo puedo tener en una articulación. Puedo tener pus o en la pleura o en el peritoneo y tener una peritonitis grave, o en el pericardio, o en el cerebro, en las meninges. Las úlceras es un esfacelado, una excavación donde se pierde piel o mucosa, en este caso mucosa, por desprendimiento de tejido necrótico, y la necrosis es inflamación. ¿Dónde están presentes? Son muy dolorosas en la mucosa oral, producidas por el virus del herpes muchas veces. También a nivel digestivo, tengo la úlcera gástrica, por ejemplo, que también puede tener una causa infecciosa o no, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Genitourinaria, puedo tener también ulceraciones. También a nivel de piel, no se olviden de la úlcera varicosa, uno de los casos tiene una úlcera varicosa en donde la necrosis de la piel se produce porque está alterada la circulación venosa, el drenaje, la vuelta de la sangre hacia el corazón está alterada por las varices, y esto con el tiempo produce edema, el edema comprime la circulación y lleva a la producción de lesión en la piel, de necrosis del tejido y la úlcera. Y tejido cerebral subcutáneo en extremidades inferiores en adultos mayores con trastornos de circulación que predisponen a necrosis isquémica. Ojo que esta necrosis, esto puede ser la úlcera varicosa, o a veces, cuando el compromiso es de las arterias, puedo tener la gangrena. O sea, la gangrena se produce cuando el compromiso es a nivel arterial, ¿no? Acá tengo una úlcera varicosa, veo... Ahí ya les escucho. Veo el exudado, fíjense que tengo pus ahí, y tejido, este tejido de granulación que es con todo este borde así, fíjense cómo está eritematoso, porque el cuerpo está tratando de aproximar esos bordes y cicatrizar, pero no siempre se cicatriza porque muchas veces está infectado esto. No sé quién quería preguntar algo. Profe, Irina, vos sabés que a mí me operaron de una hernia inguinal y en el primer punto se me había hecho una úlcera porque no se me había curado bien. Puede ser eso, ¿no? Y puede ser, acuérdense que yo les puse punto de sutura. A veces el cuerpo reacciona contra el material de sutura y te genera un pequeño abscesito ahí por una reacción al hilo. No es necesario que sea una infección, porque la infección se te hubiese puesto mucho peor. Y eso lleva a que el punto se desprenda, los bordes no se aproximan, eso por ahí vamos a llegar a cicatrices de primera y de segunda, en donde cuando el borde no está aproximado te genera otro tipo de cicatriz que demora más, porque la unión, la aproximación de los bordes favorece que los vasos sanguíneos generen la cicatrización de manera mucho más lineal, más estética, ¿no? Sí, y me dieron me acuerdo, una crema gentamicina, para que se vaya curando. Sí, se dan distintas cremas para eso, que ayudan, ¿no? Bueno, acá vemos la diferencia entre inflamación aguda y crónica. Tengo la lesión puede ser un infarto, ser una necrosis isquémica, que podrá estar en el corazón, podrá estar en las extremidades inferiores, en diferentes lugares, podrá ser un infarto lácteo, en las madres que amamantan, una infección bacteriana, o puede ser una toxina, una picadura de insecto, mordedura de serpiente, o puede ser un traumatismo,
aquí podríamos incluir las quemaduras también, me genera una inflamación aguda, que era cambios vasculares, con eritema, con aumento de permeabilidad, calor, rubor, o, con edema o tumor. Van los neutrófilos ahí y se produce una lesión tisular limitada, ¿no? En la inflamación aguda es limitada. ¿A dónde puede ir? Puede ir a la resolución, o sea, se elimina todo, se eliminan los mediadores, se sustituyen las células lesionadas y vuelve a la normalidad. O puede pasar que no sea tan fácil, hay muchos neutrófilos que mueren y se forma pus y un absceso que también trata de evitar que esta lesión, que estos germes, cuando hay pus, cuando hay un absceso, el cuerpo está reaccionando, limita. Hay personas que tienen problemas que no forman absceso y se le van los gérmenes a la sangre y evolucionan mucho peor. El absceso está bien delimitado, por ahí si duele mucho o se revienta solo o se lo drena para que después se cicatrice y por ahí les va a quedar una cicatriz un poquitito más amplia que si hubiese pasado esto. Pero el proceso se resuelve. La cicatriz es fibrosis, es depósito de colágeno y fibroblastos que segregan el colágeno, es tejido conectivo. Eso. Entonces les deja, vieron que en la cicatriz uno ve que es diferente al resto de la piel. Esto también se puede producir, lo vemos en la piel o lo vemos en las mucosas o lo vemos en las serosas que estábamos hablando recién. Pero siempre que yo hablo de cicatrización tengo que pensar que es colágeno. Puede suceder que la inflamación aguda acá se detuvo en las dos situaciones. Puede ser que no, que progrese a inflamación crónica. ¿Cuáles son? Las infecciones víricas, pueden ir a infección crónica, porque son difíciles de erradicar, infecciones crónicas, dentro de las cuales la tuberculosis es emblemática, lesiones persistentes, muchas veces por ahí los cuadros alérgicos llevan a esto, o enfermedades autoinmunitarias. ¿Por qué se caracteriza la inflamación crónica? Hay angiogenia. ¿Qué quiere decir angiogenia? Formación de vasos sanguíneos nuevos. Infiltrado de mononucleares, monocitos, macrófagos, formación de cicatriz, o sea, fibrosis, y lesión celular progresiva si el proceso no se limita. Y pensemos en casos de inflamaciones crónicas, las autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea, polimiositis, esclerodermia, fiebre reumática, que son inflamaciones crónicas, enfermedades crónicas. Bueno, la arteriosclerosis entra dentro de ellas. Es una respuesta de duración prolongada en la que se combinan inflamación, lesión y reparación. Y acá tenemos la tuberculosis, algunos hongos, parásitos, virus, que provocan reacción de hipersensibilidad retardada. Son frecuentes los granulomas, ya vamos a ver uno. La inflamación aguda que no se resuelve y culmina en una infección crónica suele ser por ahí inflamación crónica y el absceso pulmonar. Enfermedades por hipersensibilidad, que quiere decir que el sistema inmunológico reacciona de manera desmedida o inapropiada contra antígenos propios, las enfermedades autoinmunes de nuevo, artritis reumatoide, esclerosis múltiple que afecta al sistema nervioso, o contra microbios como la enfermedad inflamatoria intestinal, nocivos ambientales como las enfermedades alérgicas y el asma bronquial es una de ellas. Exposición prolongada a tóxicos endógenos, la aterosclerosis por el colesterol, y exógenos, la silicosis, que es una enfermedad pulmonar que se produce de tipo ocupacional. Patologías degenerativas, el Alzheimer, el cáncer, síndrome metabólico, la diabetes tipo 2. O sea que intervienen todas estas procesos. Acá es para que veamos de dónde vienen las células que intervienen en la inflamación en los macrófagos. Recuerden que son células sanguíneas que vienen de una célula madre,
hematopoyética, que está en la médula ósea. La médula ósea activa en el adulto es la que está en los huesos planos. En los niños, en todos los huesos, pero en el adulto, cuando se estudia la médula ósea, generalmente se busca el esternón o la cresta ilíaca, porque la médula ósea roja está en los huesos